llevando el mensaje de restauración de las raíces hebreas de nuestra fe. El ministerio mesiánico Naver Shalom, Morada de Paz, declara a los 4 puntos cardinales la restauración de su pueblo Israel, un mensaje profético para todo creyente en Yahshua HaMashiach. Ahora con ustedes, el Roé y maestro de la palabra, David Walteros. Baruch Hashem. Aleluya. Y vamos a ponernos en pie en reverencia a la palabra del Altísimo. Hacemos una pequeña tefilá, pidiéndole a Abba sabiduría, entendimiento y poder ser sensible a su voz. Amén. Abba Yahweh, en el nombre de Yeshua te damos toda Abba por la bendición que nos has dado de poder bendecir tu nombre Kadosh, de exaltarte a ti, nuestro Elohim, de poder bendecirte a ti, nuestro Padre. Ahora nosotros, Abba, venimos delante de ti en este tiempo que hemos dedicado para estudiar tu palabra, para conocer más de ti y tu voluntad. Hoy te pedimos, Abba Yahweh, que por favor abra nuestro entendimiento, abra nuestros corazones para recibir de tu palabra y que sea tu palabra. Yo simplemente soy un instrumento, Abba Yahweh, en el cual te pido que me uses, Sabino. Y cualquier palabra que salga de mi boca, que simplemente sea terrenal, Abba. Padre, que ni siquiera llegue a los corazones de mis hermanos, ni siquiera a sus oídos, Abba. Padre, que sea rechazada totalmente y que solamente sean tus palabras, de la cual nosotros podamos escuchar, recibir en esta hermosa tarde de Shabbat, Abba. Así que te damos toda en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem. Entonces tenemos Shemot, Éxodo, capítulo 12. Verso 1 en adelante, y dice: Yahweh habló con Moshe y a Aarón en la tierra de Mizraim. Él dijo: ustedes empezarán su calendario este mes. Será el primer mes del año para ustedes. Devarim Yahweh, palabra del Altísimo. Pueden tomar asiento. Amén. Bendito sea Abba Yahweh. Amén. La semana pasada prácticamente nos quedamos en la mitad de la enseñanza. No pensé que íbamos a alargarnos tanto, pero sí. Entonces la dejamos a la mitad. Y vamos a pedirle a Yahweh pues que en este día de hoy la podamos terminar. Mis hermanos, espero que hayan podido volver a escuchar la enseñanza que pusimos en YouTube, que la pudieran volver a escuchar para que estemos todos sincronizados y bien cuadraditos en lo que nosotros vamos a hablar en el día de hoy. Amén. Como les he estado diciendo en las últimas semanas, y mira que Baruch Hashem, gracias a nuestro Abba, que mis hermanos que nos dan la parashá ya en la segunda parte, cómo se han ido acoplando, sin nosotros pues estar de acuerdo a decir, mira, habla de esto, habla del otro, pero se ha ido acoplando las palabras para que nosotros vayamos siendo ministrados por medio de Yahweh nuestro Elohim. Amén. Y una de aquellas cosas que yo creo que, pienso yo, porque aún a mí, que estoy dando la palabra, yo soy el primero que voy a ser ministrado, y en realidad me ha ministrado tanto acerca del Mishkan. Amén. El Mishkan, el tabernáculo. Y cómo este Mishkan en el transcurso de la historia de Israel fue separado del arca de Abba Yahweh. Cuando estas personas que fueron a luchar contra los filisteos, cómo a ellos se le ocurren la gran idea de sacar el arca del Mishkan, como que si fuera una reliquia, un amuleto, como las personas de las naciones alrededor que tenían sus dioses, sacaban su estatua, sacaban su ídolo y lo iban cargando como que si fuera su protector. Entonces a los hijos de Israel se le ocurre esa gran idea, que yo no sé de dónde le salió, esa gran idea de tomar el arca y hacer lo mismo. Y el arca fue capturada por los filisteos. Amén. Y desde ese momento el arca nunca volvió al Mishkan, hasta el tiempo que Shlomo ya levantó el templo por primera vez. Hasta ese momento es que el arca y todos los otros utensilios volvieron a reconciliarse, si lo decimos de esa manera, se volvieron a estar juntos. Pero usted sabe cuánto tiempo duró. Eso fue en los tiempos de
de los jueces de Elí. Era como Elí era el penúltimo juez. Samuel era el último juez de Israel, Elí era el penúltimo, y fue en el tiempo de Elí que esto sucedió con el arca. Entonces, cientos de años pasó de que el arca y el Mishkan no estaban juntos. Tanta la cosa fue con los hijos de Israel que el Mishkan se quedó en un lugar alto y ya se sincretizó la adoración pagana con el mismo Mishkan. Y nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Como dijo Shaul, si ustedes piensan que están firmes, oye, procuren estar firme y no caiga. En el libro de los Hebreos también habló lo mismo Shaul cuando dice: no estén aterrorizados si muchos de ustedes no alcanzan ese día del gran reposo. O sea, está hablando de ese momento de la eternidad cuando el reino de Yahweh ya llegue a su cumplimiento. Y él dice: sea que muchos de ustedes no lo alcance. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos somos, como dijo Abba Yahweh, ¿de dura qué? Cerviz. Amén. Y hemos estado hablando de todo esto porque mira, hermanos, muchas cosas se están moviendo en nuestros días, y especialmente en el movimiento de nosotros de la casa de Efraín. Hay un desacuerdo de muchas cosas, muchas enseñanzas que no llegamos a un acuerdo mutuo a muchas de las personas. Amén. Entonces a veces se mueven tantas cosas que uno ya no sabe ni para dónde ir, ni para dónde voltear. Amén. Y yo soy una de las personas, mis hermanos ya me van conociendo, yo soy una de las personas que yo creo que todos tenemos que tener una comunidad y un centro de adoración. ¿Están conmigo a lo que me estoy refiriendo? Una comunidad de un mismo sentir, de adorar al mismo Elohim, amén. Y un centro de adoración en el cual nosotros podemos venir y adorar a Abba Yahweh, porque eso es lo que Abba Yahweh hizo. Por eso tenía todas las ciudades levíticas, amén. Habían 48 ciudades levíticas alrededor de todo Israel, donde cada levita se paraba en las puertas de su ciudad y ellos ministraban la palabra del Altísimo. Cada comunidad tenía que tener su juez y su levita para aquellas disputas y cosas que tenían que ser regionales. No todos podían subir a Jerusalén. Amén. Hay muchos que estaban muy al sur o muy al este, muy al norte, demasiado en los extremos que no podían ir todos los días. Amén. No es como la casa de Yehudá o la tribu de Judá, que tenía el centro de adoración y ellos podían subir, pero no los otros o las otras tribus. Entonces Abba Yahweh estipuló estas ciudades levíticas, amén, para que la Torah de Abba Yahweh siguiera ¿qué? Siendo expuesta, amén. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando prácticamente de la historia de Israel, ¿no es cierto? Estuvimos hablando que cuando Ezequías, el rey de Israel, el rey de Yehudá, Josías, el rey de Yehudá, ellos trataron de reformar el sistema religioso, podemos decir, del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Ezequías hizo Pesaj, ¿se acuerdan? Josías también hizo Pesaj, amén. Pero lo interesante es lo que dicen ellos, que no se había hecho ese Pesaj sino hasta tiempos, unos dijeron de Samuel, otros dijeron desde Yehoshua. O sea, ¿cuántos años duraron el pueblo de Israel sin hacer Pesaj? Y aún más, o sea, no me cabe en la mente que en el tiempo de Nehemías, que cuando estaban haciendo la reforma, dice que Esdras se levanta y comienza a leer el rollo de la Torah y llegan a la parte donde dicen que tienen que celebrar el tiempo de Sukkot. ¿Se acuerdan? Y entonces Esdras comienza a decir y Nehemías comienza a ordenarle a los hijos de Israel que vayan y busquen las ramas y hagan su suca, ¿no es cierto? Y dice que ellos celebraron el tiempo de Sukkot por esos 7 días. Y vuelve a decir, y nunca se celebró una fiesta de Sukkot así, sino en los tiempos de Yehoshua. Entonces, ¿cuántos años duró
los hijos de Israel sin celebrar una fiesta de así. Casi 1000 años. 1000 años. Que los hijos de Israel no celebraban una fiesta hasta que llegó Nehemías. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que nosotros somos sumo bendecidos. Amén. Porque dice Abba Yahweh que ellos tenían la Torah escrita en tablas, piedras de tablas. Pero a nosotros, por medio de Yeshua HaMashiach, la Torah fue escrita ¿dónde? En nuestros corazones y dada en nuestras mentes. Amén. Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim, dice el libro de Jeremías, lo dice el libro de Hebreos. Amén. ¿Están conmigo? Entonces, llegamos al punto de los calendarios. Amén. Nuestros hermanos de la casa de Yehudá siguen un cierto calendario conocido como el calendario hebreo. Amén. Es un calendario, ¿cómo era? Lunisolar. Amén. Nuestros hermanos también, caraítas, ellos también tenían su calendario. Amén. Y ellos, aunque tienen los mismos meses, aunque tienen las mismas pautas, las mismas cosas, la única diferencia entre un calendario hebreo y un calendario carita es cómo se comienza el año. Amén. El calendario cairita, ellos se basan conforme a cómo se madura la cebada. Amén, el barley, la cebada. Entonces, si ellos miran que la cebada no está madura, ellos le agregan un 13º mes. Amén, 13 meses. ¿Y por qué tienen que agregar un 13º mes? Porque si uno se guía bajo las lunas, ¿qué pasa con las lunas? El ciclo de la luna alrededor de la tierra, ¿cuánto se demora para cumplir su ciclo? En todo un año, no solamente mensual. En todo un año, ¿cuánto se demora la luna de rotar la tierra? 354 días. ¿Cuántos? 354 días. Eso quiere decir que de un año solar está a tarde, ¿cuántos días? 11 días. Amén. Amén. Eso quiere decir que cada 3 años un calendario lunar está atrasado casi 33 días. Es por eso que en cada tercer o segundo año, en un calendario hebreo o en un calendario caraíta, ellos agregan Adar número 2. ¿Están conmigo? Y ese Adar número 2 pues ayuda una vez más a volver a acoplar las festividades. Si no, estuvieran celebrando Pesaj en el tiempo del invierno, de la cual Abba Yahweh dice que tiene que ser en el tiempo de la primavera. Amén. Y es por eso que se llama un calendario lunisolar. Amén. ¿Por qué? Porque se guía bajo las lunas, pero después se tienen que acoplar con las estaciones solares, lo que es la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Amén. Pero ¿será este el calendario verdadero de Abba Yahweh? La semana pasada estuvimos hablando de personas que estudian calendarios antiguos. Amén. Y hay ciertas personas que estudian, no son religiosos, y a veces me gusta aún más ellos porque no tienen como un partido. ¿Me entiende? No como un partido de que pues voy a hablar solamente de esto porque me conviene hablar de esto. A veces las personas que no son religiosas no tienen partido y ellos van a decir lo que es. Y si es bueno, bueno, y si no, pues ni modo, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, estuvimos hablando de una persona que estudia estos calendarios antiguos y nosotros miramos que Abba Yahweh le dice al pueblo de Israel, este será los principios de sus meses, de sus años. Amén. Entonces, ¿por qué Abba Yahweh le va a decir a los hijos de Israel eso? Porque quiere decir que ellos estaban siguiendo en Egipto un calendario que no estaba de acuerdo a los tiempos de Abba Yahweh. ¿Están conmigo? Entonces Abba Yahweh, cuando ya van a salir de Egipto, le dice a los hijos de Israel, oye, este va a ser el principio de sus meses. ¿Ok? No se confundan, en mis palabras estoy diciendo, no se confundan con lo que estaban siguiendo por 400 años.
Amén. Entonces, la cosa es que nosotros tenemos que mirar qué tipo de calendario tenían los egipcios, ¿no es cierto? Para uno tener una noción de qué es o cuáles eran el calendario, los días, los tiempos de los egipcios. Amén. Entonces, estuvimos mirando que los estudiosos de los calendarios antiguos dicen lo siguiente acerca del calendario egipcio. Amén. Dice, el antiguo calendario egipcio fue inventado hace más de 5,000 años. ¿Hace cuánto? 5,000 años atrás, ¿no es cierto? O sea, fue un buen tiempo. ¿Ok? Dice, fue originalmente basado en el ciclo ¿qué? Lunar de 12 meses. Lo que los egipcios agrupan en 3 estaciones de 4 meses a cada uno para que coincida con el auge y caída de las aguas del Nilo. Sin embargo, a pesar de las inundaciones del Nilo que comienzan cada año a finales de junio, las inundaciones se produjeron en un intervalo de 80 días y no eran lo suficientemente precisos para basar un calendario en él. Amén. Entonces los egipcios, ¿qué pasaba? Los egipcios cada año ellos se basaban en un calendario lunar, ¿ok? Pero como el calendario lunar, como vamos a mirar, en 12 meses, pues está 354 días hecho y 11 días, pues totalmente atrasado de un calendario solar. Amén. Y en egipcio, ellos como costumbre, ustedes saben que cuando Abba Yahweh dio las plagas, todas las plagas salieron del río Nilo, ¿no es cierto? Todas las plagas salieron del río Nilo porque el río Nilo era el dios más grande de los egipcios. Entonces, ¿cómo no sería costumbre que el mismo río Nilo fuera el comienzo o la cabeza de sus años? Entonces, cuando el río Nilo se comenzaba a inundar, entonces ellos decían, este es el comienzo de nuestro calendario. Amén. Pero vamos a seguir mirando qué dicen estos estudiosos. Dice, aquí abajito dice, así que los antiguos egipcios, después de haberse dado cuenta de que los crecientes del Nilo coincidió con el levantamiento helicoidal de las estrellas Sirio, la estrella más brillante en el cielo, basó el año en el ciclo de su reaparición. El comienzo del año, también llamada la apertura del año, fue determinada por la aparición de la estrella Sirio en la constelación de Canis Mayor, que se produjo en torno el 21 de junio, o sea, de nuestros meses gregorianos, ¿ok? Sin embargo, debido a que la salida de Sirio es un evento estelar, lo que significa que se produce cada ¿qué? 365 y un cuarto de días. Eso es lo que es un año completo. Amén. Es por eso que nosotros en el calendario gregoriano tenemos como este año febrero 29, porque cada 4 años se tiene que agregar un año más para que se vuelva otra vez a acoplar a las estaciones otra vez. Amén. Dice, la aparición de la estrella no coincidió precisamente con el calendario que tenían los egipcios. Mira lo que dice, que se basa en el ciclo lunar que tiene un promedio de 354 días, 11 días menos que un año solar. Esto significa que el levantamiento de la estrella sería muy rápidamente fuera de sincronización con el calendario. Para corregir esto, mira que esto es lo importante, los egipcios introdujeron un mes adicional para crear un gran año de 384 días cada 2 o 3 años. Lo mismo que hacen nuestros hermanos de la casa de Yehudá en nuestro tiempo moderno. Amén. Su calendario cada 2 o 3 años se tienen que agregar a dar número 2 para que se vuelva todo a sincronizar de nuevo y ellos no estén celebrando la fiesta de Pesaj en un tiempo del invierno. Amén. Dice y sigue diciendo, sin embargo, como este calendario no era suficientemente preciso, demasiado complicado o no apto para los fines económicos y administrativos, un calendario estándar se introdujo en el reino
antiguo a correr a lo largo del lado del calendario lunar. Es lo mismo que nuestros hermanos de la casa de Judá hacen, amén. Tienen su calendario hebreo, pero también tienen este calendario gregoriano, de la cual es un calendario económico, un calendario administrativo que todos nosotros usamos, amén. Desafortunadamente todos nosotros los usamos. Entonces podemos mirar que en Egipto, prácticamente es en Egipto antiguo, esto no es el Egipto moderno, no es el Misraim moderno, es el Misraim antiguo, hace 5,000 años atrás. Su calendario es basado de igual manera como el calendario de nuestros hermanos de la casa de Judá hoy en día, amén. Pero vayamos a los 5,000 años atrás. Es prácticamente, podemos decir, estaban en el tiempo cuando los hijos de Israel estaban saliendo de Misraim, amén, unos miles de años después, pero podemos mirar que ese calendario se mantuvo con los egipcios. Y Abba Yahweh le dice en Shemot capítulo 12, verso 1 y 2, pero este será el comienzo de sus meses. Este mes ahora será el comienzo de sus meses. O sea, si este calendario egipcio era el calendario que todos usaban, incluso los hijos de Israel, Abba Yahweh le está diciendo a los hijos de Israel que no usen este tipo de calendario. Ok, entonces vamos a ver si alguien me puede leer por favor Shemot, Éxodo capítulo 2 verso 2, amén. Esto fue unos años antes de que los hijos de Israel salieran de Misraim y unos años antes de que Abba Yahweh hablara de un calendario, amén. Entonces, si alguien me puede leer Éxodo capítulo 2 verso 2. Un hombre de la tribu de Leví tomó una mujer. Éxodo capítulo 2 verso 2. Un hombre de la tribu de Leví tomó una mujer también de la tribu de Leví como su esposa. Cuando ella concibió y tuvo un hijo, al ver lo hermoso que era, ella lo escondió por 3 meses. Ella lo escondió por ¿cuántos meses? 3 meses, ok. Esto fue antes de que Abba Yahweh diera la orden del comienzo de los meses, amén. ¿Están conmigo? Eso quiere decir que estas personas tuvieron que seguir un calendario totalmente diferente al calendario que Abba Yahweh le estipuló ya muchos años adelante a Moshe, amén. Lo que nosotros tenemos que saber es la diferencia entre dos palabras, ok. ¿Cómo se dice luna en hebreo? ¿Cómo les dije? ¿Cómo se dice luna? Yarea, está allá arribita. Yarea significa luna, amén. Luna. Pero mes, ¿cómo se dice mes? Jodesh, amén. Desafortunadamente el Jodesh lo traducen como luna nueva, pero literalmente Jodesh no significa luna, ok. Simplemente significa algo nuevo, una renovación o mes en hebreo. ¿Están conmigo? Viene de la raíz Hadash, significa nuevo o una renovación. Amén. Entonces, Jodesh es mes. Yareach es luna. ¿Por cuántos meses escondió la mamá a Moshe? 3 meses. Mira cómo dice en hebreo. Para que pudiéramos ver, dice, cuando ella concibió y tuvo un hijo, al ver lo hermoso que era, ella lo escondió por 3 meses. Amén. En hebreo es Batis Finehu Shelosha Yeharim, que literalmente significa, y lo escondió 3 lunas. ¿Ok? ¿Los escondió cuánto? 3 lunas. Amén. Entonces vamos a mirar una diferencia entre Yareach y cuando Abba Yahweh estipula el Jodesh. Amén. En Shemot capítulo 2, verso 2 dice, ustedes empezarán su calendario este mes. Será el primer mes del año para ustedes. Amén. Abba Yahweh comienza este refrán diciendo, HaJodesh, Hase Lahem Rosh, Hadoshim. En ningún momento ustedes miran las palabras Yareach o Yerahim. ¿Están conmigo? No se escuchan, sino él dice HaJodesh, Hase Lahem Rosh, Hadoshim, que abajo dice literalmente el mes, el para vosotros cabeza de meses. Amén. Lo puse literalmente a como lo tiene la Torah
interlineal, ¿ok? Y lo dice de esa manera: el mes, este mes para vosotros cabeza de meses. Ustedes miran la diferencia entre Yareach y Jodesh. Abba Yahweh en ningún momento, si él quisiera que nosotros siguiéramos ese mismo tipo de calendario, yo creo que Abba Yahweh hubiera dicho que siguiéramos ese calendario, porque yo no creo que Abba Yahweh quisiera que nosotros hiciéramos sus moedim, sus fiestas en tiempos que no teníamos que hacerlos, amén. Pero en ningún momento yo estoy diciendo que estamos todos en lo correcto. Como les dije, nosotros vamos en un tiempo de ¿qué? De aprendizaje, amén. Hace años atrás estábamos mirándolo de una forma, pero como les dije, a veces hay información que está saliendo, hermanos, que a veces nosotros teniéndola ahí, no la miramos tal y como es, sino a veces somos tan vagos que no nos gusta estudiar, amén. Pero tenemos que estudiar. Si hay escritos que están saliendo, pues Baruch Hashem, amén. Como les dije hace una semana atrás, el escrito más antiguo que nosotros teníamos era el escrito de Job, que era como un siglo antes de nuestro Mashiach. Los otros escritos que nosotros tenemos son nuevos, hermanos, son muchos años después de Mashiach. Y copias ni digamos, ¿me entienden? Pero cuando se hallaron los rollos del Qumran en el año 1947, entonces es que ya se comenzó a mover. Wow, entonces sí hay escritos mucho más antiguos de los que nosotros teníamos. Esos escritos son antiguos de 2 a 3 siglos antes del Mesías. O sea, quiere decir que esos escritos son sumamente importantes. Amén. Tan importante que mira que ¿quién fue el que tenía estos escritos en su dominio? Era la Iglesia Católica. Amén. Y no fue hasta los años 80, 90 que fueron expuestos para los teólogos y los eruditos. Y no ha sido hasta los años 2000 que ya dejaron que el pueblo secular tuvieran acceso a estos rollos. Amén. Eso quiere decir que más de 50 años estuvieron escondidos. La pregunta es, ¿por cuál o por qué razón? Ahora, ¿por qué se le está diciendo que estos escritos los escribieron los esenios? ¿Ustedes saben por qué dicen que estos escritos fueron escritos por los esenios? Para desacreditar. ¿Por qué? Porque los esenios no se daban en matrimonio, eran sumamente estrictos y muchas otras cosas. Y ustedes no sé si se acuerdan que Shaul decía a de cierta secta que decía, no se vayan tras esa secta que no dejan que se casen, no dejan que tengan hijos y esto y lo otro. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes por qué creen que ahora en los escritos modernos están hablando de que estas mismas personas son los autores de estos escritos? Para desacreditarlos. ¿Por qué? Porque hay una escritura de Shaul que dice, ni te vayas por esos lados. Entonces la persona cuando escuchan eso, entonces uno se queda como, no, pues ni modo, no, ni lo leamos, ni nada, ni esto, ni lo otro. Pero se halló toda la librería completa de todos los escritos que tenemos. Y en sus escritos tenían 2 escritos con muchas copias, que era el libro de los jubileos y el libro de Enoc. 15 copias de los jubileos y 11 copias del libro de Enoc. ¿Por cuál razón lo tenían? ¿Cuál era la razón? Que ellos tenían miedo de que una copia se iba a extraviar. Tanto así que ellos también hallaron un rollo de bronce. ¿Por qué harían un rollo de bronce que se puede mantener tras los siglos? ¿Me entienden? Los esenios, cuando vamos a ir estudiando todo esto poquito a poco, ¿ok? Pero los esenios, ellos vivían en una parte totalmente separado de los verdaderos habitantes del Qumran. Amén. ¿Está conmigo por ahora? Ok. Entonces, Abba Yahweh dice, y este será sus Jodesh. Y este Jodesh será la cabeza de los meses. ¿Están conmigo? Está haciendo una distinción entre el calendario egipcio y el calendario de Abba Yahweh.
Amén. Y también les di la semana pasada una cita del libro de los Reyes. Amén. Si alguien me puede leer, por favor, Reyes capítulo 1, capítulo 6, verso 38. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 38. Vamos a mirar una diferencia. En el 11º año, en el mes de Bul, que era el mes octavo, todas las partes de la casa fueron completadas, exactamente como fueron diseñadas. Así que duró 7 años construyéndola. Amén. Entonces el autor de los Reyes está hablando en el momento que Shlomo levanta la casa de Yahweh. ¿Ok? Y dice, y se terminó la construcción en el 11 año, en el mes de Bul. Y después dice que también es el octavo mes. ¿Ustedes miran una diferencia entre estos dos? ¿Por qué el escritor de los Reyes va a hacer una diferencia entre un mes de Bul y después el octavo mes? ¿Ustedes saben quién escribió el libro de los Reyes? Hace una semana pasada le dije quién escribió el libro de las crónicas, o hace 2 semanas atrás, ¿no? ¿Quién escribió el libro de las crónicas? No. A ver. Ezra. ¿Ok? Ezra escribió el libro de las crónicas. ¿Quién escribió el libro de los Reyes? Jeremías el profeta escribió, o se dice que posiblemente escribió el libro de los Reyes. Amén. En el tiempo que Yehudá fue cautivo y fue llevado a Babilonia. Después, años después, Jeremías, que no quiere que esto se pierda, toda la historia de Israel no se pierda, porque Abba Yahweh fue el que le habló a Jeremías que iba a ser Yehudá cautivo, pues no quieren que nosotros en un tiempo más futuro no hagamos la misma cosa, ¿no es cierto? Entonces, para no repetir la misma historia, uno tiene que saber ¿qué? La historia, ¿no es cierto? Entonces Jeremías da a conocer todos los acontecimientos de todos los reyes de Yehudá, como todos los reyes de Israel. Amén. Pero cuando habla de Shlomo dice, y en el 11 año de su reinado, en el mes de Bul, que es el mismo mes octavo, él terminó la construcción de la casa. ¿Por qué él va a hacer una diferencia entre estos 2 meses? Si los hijos de Israel tenían un solo calendario, porque los hijos de Israel comenzaron a sincretizarse. Amén. Vamos a mirar, mira cómo dice. Dice, Veyeraj 1:638, donde está lo amarillo, en el mes de Bul, que era el mes octavo. Amén. En hebreo literalmente dice, Veyeraj Bul hu had Hodesh hashemini. ¿Están conmigo? Que traducido a lo literal dice, en la luna de Bul, ¿están conmigo? ¿Qué dice? En la luna de Bul, el mes octavo. Entonces hace una diferencia entre la luna y el Jodesh. ¿Están conmigo? Entonces por eso podemos mirar estas cositas. Entonces, ¿cuál es el calendario? Si en nuestros días modernos seguimos un calendario que era un calendario antiguo egipcio, como que, no sé, pero a mí no me cuadra, no sé a ustedes. Aunque es difícil, hermanos, yo sé que es difícil poder comprender esto o de poder mirar todas estas cosas, pero si la Torá y la historia nos confrontan, pues nosotros no queremos caer en las mismas cosas, ¿no es cierto? Dice un dicho, mira que se me fue, un dicho, un pueblo termina, Un pueblo termina haciendo la misma historia por no conocer su historia. Entonces, si no conocemos esta historia de nosotros, de la casa de Israel, hermanos, la vamos a volver a cometer. Nuestros hermanos, nuestros antepasados tuvieron un Mishkan con todas las cosas paganas en los lugares altos. Y muchos de nosotros tenemos lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos una noción que vamos a celebrar una fiesta de Abba Yahweh y después en el tiempo de diciembre vamos a estar celebrando Navidad, porque nos da pesar. Es lo mismo. Es la misma cosa. No podemos sincretizar las cosas de Abba Yahweh con las cosas del mundo. Amén.
Pero Abba Yahweh ya había hablado, le habló a Enoch muchos años atrás de un calendario del cual él tenía que seguir. Y muchos años después los sacerdotes comenzaron a usarlo. Amén. El día de hoy, hace años atrás yo les hablaba de un calendario conocido como el calendario de Enoch. Pero en realidad se convirtió en el calendario sacerdotal de los hijos de Israel. ¿El calendario qué? El calendario sacerdotal. ¿Ok? Un calendario de 364 días, un año completo. ¿Están conmigo? ¿Ok? 12 meses de 30 días. De esos 12 meses, 4 de los meses lleva 31 días para poder separar las estaciones. ¿Ok? Ese calendario de 364 días siempre tiene que tener 52 ¿qué? Shabbats. Amén. Cuando ustedes pasan 13 Shabbats, usted va a saber que en el 13º Shabbat, ese mes va a llevar 31. ¿Ok? Entonces hay una secuencia de 13 y 13, 4, 13. Un total de 52 Shabbats. Amén. ¿Están conmigo? Dentro de los escritos del Qumran se halla el calendario. Y encima, dentro del calendario, dentro del rollo del templo que ellos tenían todas las festividades que ellos hacían. ¿Ok? Y esto es sumamente importante que ustedes sepan esto. ¿Ok? Tenían 12 fiestas. Nosotros normalmente conocemos, ¿cuántas? A ver, nómbreme por favor las 7 fiestas. ¿Ok? ¿Cuál? Panes sin levaduras, ¿ok? Me están haciendo cheating porque le tengo allá arriba. Me están haciendo cheating. Entonces Pesaj, a ver, ¿qué más? Panes sin levadura, Shavuot, primicias, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Las 7 fiestas, ¿no es cierto? Pero dentro del calendario o dentro de los rollos del Qumran se halla un rollo conocido como el rollo del templo. Un rollo que era específicamente dado para todos los sacerdotes. ¿Dentro de a dónde? Del templo, porque ellos tenían que estar, ellos eran los encargados, amén, de todo la liturgia, si lo decimos de esa manera, de toda la liturgia que se hacía dentro del templo. Ellos también estaban encargados de recibir todas las primicias, amén. ¿Todas las primicias de quién? Del pueblo de Israel. Estas primicias eran los que mantenía a los levitas, aparte de trabajando, los mantenía, amén. Si los hijos de Israel no llevaban sus primicias, los levitas no tenían comida. Y si los levitas no tienen comida, tenían que trabajar. Y si ellos tienen que trabajar, tienen que dejar la obra del templo. Y si dejan la obra del templo, entonces nadie administra a Yahweh. Y si nadie administra a Abba Yahweh, entonces viene la cautividad. ¿Están conmigo? Entonces las primicias, la terumá, el maaser, todas estas cositas son sumamente importantes para el pueblo. Amén. Y más que todo, las primicias, hermanos. Y más que todo, ¿qué? Las primicias, porque las primicias es que uno tenía que dejar los rincones, ¿se acuerda? Sin cosechar, porque ¿quién venían? Los pobres, las viudas, los extranjeros venían y cargaban sus primicias, amén. ¿Están conmigo? Y ellos tenían que comer y aparte, escuchen hermano que esto es lo más importante, porque cada 3 veces al año todos tenían que subir a Abba Yahweh, amén. Entonces, si nosotros dejamos estas rincones sin cosechar, los pobres, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los necesitados, o sea, los pobres, tenían el chance, la oportunidad de traerle a Abba Yahweh una ofrenda. ¿Están conmigo? Entonces, ¿ustedes se acuerdan que yo les dije la semana pasada que en el libro de Ezequiel, Abba Yahweh le dijo: por cuanto ustedes profanaron mis Shabbatot, ¿qué pasa? Yo los expulsaré, ¿no es cierto?
Es interesante que en todas las primicias, como nos vamos a dar cuenta, como la primicia del trigo, la primicia de las uvas, las primicias del aceite, es cada 7 Shabbats, ¿ok? Entonces yo me quedé pensando, si Abba Yahweh dice que por cuanto sus Shabbatot fueron expulsados, ¿por qué? Y yo me quedo pensando, ¿por qué Abba Yahweh diría acerca de los Shabbatot? Porque cada ciertos Shabbatot, los huérfanos, las viudas y los pobres tenían oportunidad, amén, de traerle a Abba Yahweh lo que le correspondía traerle, amén. ¿Están conmigo? Eso se llama Mishpah Vesedaka, justicia y bondad. Esa era una de las cosas que Yahshua HaMashiach refutó en gran manera con los fariseos. ¿Se acuerdan? Ustedes diezman esto, diezman lo otro, pero se olvidan de la huérfana, de la viuda, perdón, del huérfano, de la viuda, del extranjero, del necesitado. Ustedes hacen esto, pero dejan de hacer lo más importante de la Torah, que es cuidar de estos pequeñitos. Esa es la Mishpah Vesedaka. Esa es la base del trono de Yahweh, dice uno de los Tehilim. Amén. Entonces, si dejamos de dar las primicias, estas personas tampoco tienen. Entonces, ¿cómo no Abba Yahweh no va a expulsar a las personas que no hacen estas cosas? Amén. Entonces, podemos mirar que en el rollo del templo se halla una cantidad más, podemos decir, de tiempos designados. Tenemos que saber la diferencia entre Moedim y Hagim. Moedim son tiempos ¿qué? Designados. Aunque los Hagim se convierten en Moedim, pero solamente hay 3 Hagim. ¿Saben cuáles son los 3 Hagim? Hag HaMatzot, Shavuot, Sukkot. Las 3 fiestas que tienen ¿qué? Esos son los Hagim. ¿Están conmigo? Las otras cosas son tiempos ¿qué? Designados, establecidos. Tiempos en el cual ustedes tienen que hacer ciertas cosas, como una invitación, una cita. Amén. Cuando ustedes estaban enamorados, las mujeres, yo creo que estaban al lado del teléfono esperando cuando su amado la iba a invitar a un ice cream. Pues los Moedim es la misma cosa, son como citas, invitaciones específicas que Abba Yahweh dice, ven, que vamos a tener un tiempo bonito, amén. Y cómo no traerle a Abba Yahweh de lo que uno mismo fue proveído de, amén. Abba Yahweh fue de manutención para uno, y cómo no traerle a Abba Yahweh lo que Él pide de lo que Él nos dio. Hello. Amén. Entonces se halla estas 12 Moedim que se mezclan también los Hagim. Está la cabeza del año. La cabeza del año es lo que nosotros leemos en Shemot capítulo 12 verso 2. Y este será el principio de todos los meses. Entonces la cabeza del año podemos decir como que es un tiempo designado. Y es un tiempo designado porque si uno lo sincroniza con todas las otras astronomías o los astros, usted se va a dar cuenta cuando cae el día de Shabbat, conforme a las estrellas. Y eso lo vamos a ir mirando, ¿ok? Por eso les dije, el Shabbat que nosotros guardamos es el Shabbat de Yahweh. Amén. Entonces tiene la cabeza del año y después ya viene la primera fiesta, que es Pesaj, ¿no es cierto? Casi llegamos a Pesaj, falta casi 2 meses, o un mes, ya vamos a entrar en marzo, abril, ¿no? Entonces Pesaj, amén. Después de Pesaj viene Hag HaMatzot, amén. Y después de Hag HaMatzot vienen las primicias de ¿qué? De la cebada, amén. Y muchos de nosotros nos olvidamos de esta Pesach Sheni, ¿no es cierto? Nosotros le damos tanta importancia a la Pesach primera que nos olvidamos de la Pesach Sheni, de aquellos hermanos que de pronto no pudieron o no tuvieron la oportunidad de celebrar Pesach en la primera temporada. Pues Abba Yahweh da un tiempito como Rahamim. Bueno, no pudieron,
pero te voy a dar una segunda oportunidad. Amén. Amén. Pero hay especificaciones, escuchen esto. Hay especificaciones de quienes pueden celebrar de la segunda Pesach Sheni, o la Pesach Sheni, perdón, la segunda Pesach. ¿Ustedes se acuerdan quiénes eran los que podían celebrar en la Pesach Sheni? Los que estaban lejos, amén. ¿Y quiénes más? Y los que estaban inmundos, ¿pero de qué? De muerte, ¿no es cierto? Los que estaban inmundos de muerte, o sea, si alguien se le murió en aquella temporada y estaba en los tiempos de purificación y caía entre medio de Pesach, pues, I'm sorry, no puede celebrar Pesach inmundamente, ¿no es cierto? Entonces Abba Yahweh dice, no la celebre, en un mes después la vas a poder celebrar. O si estaban viajando lejos, amén. Pues yo, hermanos, yo digo espiritualmente, nosotros de la casa de Efraín, estamos en el tiempo de Pesach Sheni. Muchos de nosotros andamos muy lejos y contaminados de muerte. ¿Sí o no? Tratando de volver a casa. Entonces estamos en esa segunda Pesach Sheni tratando de volver, amén, a los rediles de nuestro maestro. Amén. Entonces después de Pesach Sheni, es por eso que yo le digo, cada una de estas fiestas son muy importantes. Estamos tratando de volver, estábamos lejos. Ustedes conocían de Pesach años atrás. Muchos de nosotros no tuvimos ese privilegio. Hay otros que sí lo tuvieron, pero desafortunadamente muchos, como de mi parte, yo no lo conocí. Amén. Entonces ahora estoy conociendo. Amén. Entonces después de Pesach Sheni viene Shavuot, que son las primicias del trigo. 7 semanas después, primicias de ¿qué? De las uvas. 7 semanas después, primicias del aceite, ¿ok? Y ahí mismito, el día después del último día de las primicias del aceite, viene la de madera. Y después ya viene Yom Teruah, Yom Kippurín y Sukkot. Y ustedes me van a decir, ¿y a dónde sale todo esto? Nunca miré a Abba Yahweh decir nada de esto. Levíticos 23, ni nananí ni nananá. Entonces, si nosotros decimos, amén, mira, como está, mira, no solamente son personas que no son educadas, no tienen educación, perdón, que están hablando de esto, de este calendario. Hay personas que o no son religiosas, otras sí son religiosas, que tienen educación, que hablan y están ya dando a conocer esto mismo. Está Rachel Elior, ella es una profesora de la Universidad Hebrea en Israel. Ella tiene un libro conocido, los que hablan inglés y quieren conocer más acerca de los habitantes del Qumran, ella tiene un libro conocido como The Third Temple, ¿ok? Los 3 templos, ¿ok? Los 3 templos, amén. Y ella da especificaciones y con muchos detalles quiénes eran los habitantes del Qumran y el calendario que ellos seguían, amén. Y después están otros eruditos que vamos a ir mencionándonos en el transcurso, que vamos a ir indagando estos eruditos que ellos están hablando de los habitantes dentro del Qumran. Amén. Entonces, si nosotros decimos que los habitantes del Qumran eran los mismos sacerdotes sadoquitas o los sadoquim, entonces ellos tendrían que tener una base de a dónde sacar todo esto. Amén. Y una de las cosas es que Abba Yahweh literalmente nos dice en el libro de Levíticos, y ustedes celebrarán Habikurim. Es una palabra ¿qué? Plural, ¿no es cierto? Que dice, y celebrarán primicias. ¿Están hablando? ¿Y celebrarán qué? No dice y celebrará una primicia, sino celebrarán primicias. Y da la especificación de la primera primicia que llega hasta Shavuot. Amén. Habla de la cebada y después va a hablar del trigo, pero sigue mucho más adelante. Amén. Entonces, vamos a mirar qué ocurrió después de que los hijos fueron cautivos, los hijos de Yehudá. Amén. La destrucción del templo. ¿Pueden mirar? ¿Sí? Ok.
La destrucción del templo ocurrió en el año ¿qué? 597 antes de nuestra era común. ¿Ocurrió cuándo? 597. Vino Nabucodonosor, ese mismo. Bueno, pues el rey de Babel, ese mero, vino y destruye el templo. Amén. Pero no es hasta 9 años después que comienza el exilio completo, en el año 586 antes del Mesías. Amén. Y Abba Yahweh dice que ellos tenían que estarse ahí por cierto tiempo. Amén. Pero ellos comenzaron a regresar antes de los 70 años. Yo no sabía esto, ahora ya lo sé. Y quiero que ustedes también lo sepan. Amén. ¿Ustedes se acuerdan de un gobernador conocido como Zorobabel? Pero estoy diciendo en hebreo. Los agarré. El regreso de Zorobabel fue en el año ¿qué? 538. Escuchen, porque esto es muy importante. ¿En el año cuál? 538 volvieron los hijos de Israel con Zorobabel. O en español, ¿cómo es? Amén. Y un año después comenzó la construcción de ¿qué? En el año 537 antes de la era común. ¿Ok? Pero como los israelitas, nuestros hermanos de la casa de Judá, son tan obedientes, ellos 7 años después, ¿qué ocurrió? Construcción del templo se detiene en el año 530 antes de Mashiach. Entonces, ¿usted sabe qué es lo que Abba Yahweh hace? Pues manda a sus profetas. Su profeta Hagai y Serjayá o Ageo y Zacarías para profetizar en el año 520 antes de Mashiach, cuando Ageo le dice: mi casa yace en ruinas, mas sus casas están todas bonitas. ¿No es cierto? ¿Y qué ocurre? Viene Ageo y le profetiza y le dice a Zorobabel: oye, es tiempo de levantarte. Amén, es tiempo de levantarte. Y comienzan una vez más a construir el templo. Y la construcción del templo termina ¿cuándo? 515 antes de la era común. Más de 30 años duraron tratando de construir el templo. ¿Escucharon? Ellos volvieron en el año 500 ¿qué? 38. ¿Ok? Y después viene Esther es elegida en el 478. Después mira esto interesante. Ezra es enviado a Yehudá o a Jerusalén ¿en qué año? 458. Nehemías es enviado a Jerusalén 444. No fue en el mismo tiempo de Zorobabel. Fue casi un siglo después. Quiero que entiendan eso, ¿ok? ¿Usted sabe qué puede ocurrir en Jerusalén en un siglo? Y especialmente si el templo no está erguido. ¿Están conmigo? Dice, después Nehemías se va, pero él regresa de Persia en el año 432 al 420 antes de Mashiach. Después viene Malaquías. ¿Se acuerdan de Malaquías? Malaquías 3:10. ¿Se acuerdan del diezmo? Pues el profeta del diezmo comenzó a profetizar en el mismo tiempo de Nehemías. ¿Ok? Y después Nehemías vuelve a Jerusalén en ese mismo tiempo. ¿Ok? Entonces la reforma no comienza literalmente hasta el año 432 antes de Mashiach. Un siglo completo de que los hijos de Israel volvieran de la cautividad de Babilonia. ¿Qué puede
transcurrir en un siglo completo. Hermanos, ustedes miraron qué tan severo es de que dentro del Mishkan, muchos años después, ¿no se encontró el arca dentro? Por la brillante idea de ellos. Les voy a dar una nota curiosa. Cuando ellos volvieron de la cautividad, el arca de Yahweh nunca estuvo en el segundo templo. Ellos tenían una piedra en el lugar Kadosh. La piedra angular, cuando construyeron el templo, esa misma piedra es la que la tenían en el lugar Kadosh Kadoshim. El arca nunca estuvo en el lugar Kadosh Kadoshim. Todavía hacían todos los sacrificios, todavía hacían todas las cosas, pero el arca, la presencia de Yahweh, una vez más, no se encontró ahí adentro, hermanos. En el tiempo de Mashiach no estaba. ¿Están conmigo? Qué interesante esa nota, ¿no? Entonces, Nehemías comienza a hacer algo tan radical. Él comienza a reformar y renovar el sistema religioso dentro de Israel. Amén. Y él comienza a estipular acerca del Shabbat. Es más, vamos a ir a Nehemías. Capítulo 13. ¿Lo tenemos? Nehemías 13. Capítulo 13, verso 15. Lo vamos a leer todos juntitos. Durante este tiempo vi en Yehudá alguna gente que estaba pisando en la prensa de vino en Shabbat, también trayendo montones de grano y cargándolos en asnos, asimismo vino, uvas, higos y todo tipo de cargas, y ellos las estaban trayendo dentro de Jerusalén en el día de Shabbat. El día que ellos estaban planeando vender la comida, yo les advertí que no lo hicieran. También estaba viendo ahí gente de Sor que traían pescado y todo tipo de mercadería y las vendía en Shabbat a los hijos de Yehudá aún en Jerusalén. Yo luché contra los hijos libres de Yehudá, demandando de ellos: ¿qué es esta cosa tan terrible que están haciendo? Profanando el día del Shabbat. No hicieron, escuchen esto, no hicieron esto sus padres. ¿No trajo nuestro Elohim todo este desastre sobre nosotros y esta ciudad? Aún ustedes están trayendo más furia contra Israel por profanar, ¿qué? El Shabbat. El 19 dice: así que a las puertas de Jerusalén, cuando empezaba a oscurecer antes del Shabbat, yo ordené que las puertas fueran cerradas. Ordené que no fueran abiertas de nuevo hasta después del Shabbat. Puse a algunos de mis sirvientes a cargo de las puertas para que ninguna carga fuera entrada en Shabbat. Los mercaderes y vendedores de todo tipo de provisiones pasaron la noche fuera de Jerusalén 1 o 2 veces hasta que les advertí: ¿por qué están ustedes pasando la noche al frente del muro? Háganlo otra vez y extenderé mi mano contra ustedes. Desde ese momento en adelante pararon de venir en Shabbat. Entonces ordené, escuche, a los levitas que se purificaran a ellos mismos y vinieran a cuidar, ¿qué? Las puertas, para poder guardar el día Shabbat Kadosh. Mi Elohim, recuerda esto también por mí y perdóname de acuerdo a la abundancia de tu misericordia. Entonces Nehemías viene y comienza a reformar todo. ¿Y sabe qué? Tuvo éxito. Porque después, en todos los escritos históricos que vienen después de Nehemías, nunca se vuelve a mencionar una pelea de entre Shabbat. Todos ya sabían cuándo era él
Shabbat. La única disputa que tenían entre ellos mismos eran ¿qué calendario guardamos? Pero el Shabbat, todos conocían el Shabbat. Nehemías tuvo éxito en lo del Shabbat. Pero la pregunta es, ¿qué calendario estipuló o dejó puesto Nehemías? Esa sería la pregunta, ¿no es cierto? Porque Nehemías fue el que estuvo encargado de volver a darle a los levitas su cargo. Amén. Fue Nehemías que le dice a los levitas, como pudimos ver ahí, para que ustedes sepan, este tiempo de Nehemías fue la segunda vez que él vuelve a Jerusalén. Antes de que él se fuera de Jerusalén, él ya había purificado a los levitas y le dijo a los levitas, oye, quiero que ustedes estén a cargo, que todos guarden el Shabbat y hagan lo que yo ya les dije. Amén. Él vino a Jerusalén, volvió a Persia. Cuando él vuelve, es que él mira que al paisano de él está pisando las uvas en el lugar del vino. Y comienza a mirar y todo el mundo anda cargando trigo y este es el Shabbat. ¿Y qué pasó con el Shabbat? Había pasado unos años nomás, ni siquiera fueron cientos. Fueron unos añitos y ¿qué? Se le olvidó. ¿Usted sabe qué es lo que pasó? Lo que pasó y siempre le vive pasando a los hijos de Israel y en nuestros días sigue pasando. Wow, dice el libro de Nehemías que los hijos de Israel dejaron de traer la manutención de los levitas. Y cada uno de ellos se fueron para su campo para mantenerse. Como yo les digo a ustedes, nosotros aquí venimos, traemos los diezmos, los maaser, tenemos la terumá, tenemos la sedaca, pero no es para mi beneficio, porque de igual manera como ustedes trabajan, yo trabajo. Amén. De igual manera como ustedes traen su maaser, yo traigo mi maaser. Como de igual manera ustedes traen su sedaca, yo traigo mi sedaca. Amén. Pero es para qué? Para manutención, no solamente de este lugar, sino de cualquier uno de mis hermanos que estén, ¿qué? Necesitados. Porque si no lo hacemos, ¿quién va a dar la palabra del Altísimo? Vamos a caer en la misma historia. Por eso los hijos de Israel comenzaron otra vez a estar pisando las uvas en el día de Shabbat. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel dejaron de traer lo que le correspondía. Es más, vamos a leerlo. Nehemías capítulo 12, verso... A ver, 44. ¿Lo tenemos? Ok, dice. Dame un segundito. Creo que lo apunté mal, pero dame un segundo. Ok, aquí lo tengo. Nehemías 12, 44. Amén. Dice, en ese tiempo, hombres fueron designados para estar a cargo de los almacenes para provisiones, contribuciones, primeros frutos y las décimas partes, para guardar en ellas de los campos pertenecientes a las ciudades, las porciones prescritas en la Torá para los Kohanim y los Levín, pues Yehudá se regocijó por sus Kohanim y por sus Levín tomaron sus, ¿qué? Posición, o sea, le dieron su cargo. Amén. Y dice el 45, asumiendo los deberes de su Elohim y los deberes de la purificación, como también hicieron los cantores y los porteros de acuerdo con la orden de David y de Shlomo su hijo. Amén. Si alguien me lee el 46. Porque en los tiempos de David y Asai había dirigentes para aquellos que cantaban los cantos y acción de gracias a Elohim. A ver, yo creo que lo puse mal.
lo puse mal. Pero bueno, los hijos de Israel dejaron de traerle sus contribuciones a los levitas. Y como ellos dejaron de traer sus contribuciones, ¿qué pasó? Los hijos de Israel comenzaron a fallar. Amén. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo sabemos que Nehemías dejó algún calendario? ¿Cómo nosotros sabemos? Si ustedes se dan cuenta, ¿ustedes han leído todo el libro de Nehemías? ¿Han tenido el privilegio de leerlo? Y si no lo han tenido, pues les doy ese privilegio de leer todo el libro de Nehemías. Amén. Nehemías habla en estos términos cuando él le habla al rey. Cuando él está escribiendo una carta al rey, todo el libro de Nehemías está escrito en primera persona, o sea, como él mismo, ¿no? Y cuando él escribe ciertas cosas, se la está escribiendo al rey de Persia. Amén. Y hay ciertas partes que Nehemías dice, y en el mes de Elul levantamos los muros. ¿Okay? Y en el mes de Kisle hicimos tal cosa. Amén. Y en el mes tal hicimos tal cosa. Él nombra los meses babilónicos. ¿Están conmigo? Él los nombra. Pero cuando él le habla a los hijos de Israel, él les dice, y en el séptimo mes, a los 15 días, ustedes tienen que traer tal cosa. Entonces quiere decir que Nehemías manejaba dos calendarios. El calendario de Persia y de Babilonia, que tenían estos mismos nombres. ¿Quién más tienen estos mismos nombres? ¿Quién tiene el mes de Nisan? El mes de Tamuz, el mes de Kisle, el mes de Lul, el mes de Tishre. ¿No es cierto? Nuestros hermanos de la casa de Yehudá. Entonces ustedes pueden mirar que Nehemías hace una diferencia aún de estos meses, como este mes babilónico de Persia también, porque tenían el mismo meses, y un calendario de Abba Yahweh. Nehemías, Baruch Hashem Abba Yahweh por Nehemías, que él era muy celoso con las ofrendas de Abba. Ahí estaba. A ver, léamelo, please. Entonces, a mi orden, ellos purificaron los aposentos y trajeron de regreso al equipo de la casa de Elohim las ofrendas de grano y el incienso. También supe que las porciones para los levíes no se les habían dado a ellos. Así que los levíes y los cantores que se suponía que estaban haciendo el trabajo, se habían ido, cada uno a su propio campo. Se habían ido. ¿Ustedes miraron? Como no le trajeron sus ofrendas, pues ni modo. Tenemos que ir ¿a qué? A trabajar. Y eso es lo bonito de Nehemías. Ahí es donde voy. Que Nehemías era como el tipo celoso de estas ofrendas de Abba Yahweh. Ahora en nuestros días que somos celosos de eso, ya nos tildan que queremos robarle el dinero a las ovejas. ¿Sabe? Yo sé que hay muchas cosas que se manipulan allá afuera. Sí, eso de la prosperidad y todos estos que andan con su jet privado, sus carros privados, sus casas de mansión. Ok, eso sí. Pero si estamos hablando nosotros de la noción de la Torah prescrita de Abba Yahweh, hermanos, toda Abba Yahweh por Nehemías, porque él era tan celoso con esto. Amén. ¿Ustedes miran las primicias de aquí? ¿Primicias de qué? ¿Primicias de qué? ¿Primicias de qué? ¿Primicias de qué? ¿Y ofrenda de qué? Vamos a leer ciertos versos, ¿ok? Vamos a ir a Nehemías capítulo 10. Verso 35. Cuando lo tengan me dicen amén. Apúntelo rapidito en su cuaderno y después vaya y lo busca.
¿Por qué estamos hablando de Nehemías? Porque él tuvo éxito, hermanos, de poder establecer este rito o esta liturgia religiosa dentro del pueblo de Israel, que el Shabbat ya no se volvió a perder. ¿Ok? Nehemías 10:35, ¿lo tenemos? Dice, todos los que traeremos ¿qué? Los primeros frutos de nuestra tierra y los primeros frutos de toda clase de árbol a la casa de primeros frutos y toda clase de ¿qué? ¿Ofrenda de qué? ¿Ofrenda de qué? De árbol, de madera. ¿Ustedes miran? También traeremos al primer nacido de nuestros hijos y de nuestro ganado, como está escrito en la Torá. El primer nacido de nuestros rebaños y manadas a la casa de nuestro Elohim, a los Kohanim que ministran en la casa de nuestro Elohim. Y el 37 dice, traeremos los primeros frutos de nuestros, ¿cómo dice aquí? ¿Primicias de qué? De trigo, de grano. La cebada es un ¿qué? Un grano, ok. ¿Nuestros trigos de qué? De grano. El fruto de todo tipo de árboles. ¿Qué más? Vino. ¿Qué más? Aceite de oliva a los Kohanim en los almacenes de la casa de Yahweh, junto con la 10ª parte del producto de nuestra tierra para los levitas, puesto que ellos, los levitas, toman la 10ª parte en todas las ciudades donde cosechamos. ¿Ustedes miraron las ofrendas que tenían que traer todos los años? Pero esas ofrendas se tenían que traer en años o tiempos ¿qué? Específicos. Vino, uvas, aceite, árboles, o sea, madera, de grano y también de trigo. ¿Ustedes miran lo que Nehemías está haciendo? Amén. Vamos a ir al 13:12. ¿Lo seguimos leyendo? Dice, Nehemías 13:12, ¿lo tienen? Dice, y todo Yehudá les trajo la 10ª parte de ¿qué? ¿De qué más? ¿Y de qué más? ¿A dónde? A los almacenes. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les traje la foto de la corte de las mujeres en el templo? ¿Ustedes se acuerdan? Que tenían 4 torres. Estaba la torre donde se purificaban los ¿quiénes? Los leprosos, ¿se acuerdan? Pero también los que guardaban la madera, los que guardaban el aceite y las primicias de los granos. ¿Por qué iban a tener un cuarto de madera? ¿Por qué iban a traer la madera? Para que el fuego del altar nunca. Vamos a ir al 29, 13:29. Y con esto vamos a casi ya terminar. ¿Lo tenemos? Ok. Dice, mi Elohim, recuérdate de ellos, porque ellos han profanado el oficio del sacerdote y el pacto de Kohanim y Levín. Así que yo los purgué de todo lo extranjero e hice que los Kohanim y los Levín resumieran sus labores, cada uno en su deber. ¿En cada su deber qué? O sea, él estipuló cuándo tenían que ellos ¿qué? Hacer el trabajo. Eran 24 de ellos y cada semana ellos tenían que hacer su trabajo. Amén. Todos los Shabbats entraba el primer clan de los levitas, de los sacerdotes. Después del otro Shabbat entraba el otro Shabbat, el otro 24 veces y se volvía a repetir entre todo el año. Amén. Dice el 31. También hice provisiones para la entrega de ¿qué? ¿En qué dice? En Moedim, en su tiempo ¿qué? Acordado, designado. Y para los primeros frutos, mi Elohim, recuérdate de mí favorablemente. De pronto en el libro de Levíticos no se halla esto,
Pero ustedes pueden mirar en Nehemías una persona que sí nosotros podemos decir que trató de reformar a Israel para que no volvieran a repetir la misma historia. Como él le dice que tenían que traer todos estos frutos del grano, del trigo, de las uvas, del aceite, y tenían que traer su madera en el tiempo que acordado. ¿Ustedes saben cómo hacían la ofrenda de madera? Después de las primicias del aceite de la oliva, cuando se le entregaban al sacerdote las primicias de las olivas, el día lunes venía 2 tribus y traían toda la madera. El día martes venía 2 tribus y traía. Por 6 días cada tribu traía su ofrenda. Cada día traían su ofrenda. Cada tiempo designado traían sus olivas. ¿Por qué? Pues en el tiempo de Pesaj no pueden traer olivas. ¿Por qué no pueden traer olivas en el tiempo de Pesaj? Porque no han sido cosechadas, ni siquiera han madurado. Ni siquiera es el tiempo, ni siquiera lo pueden poner en el suelo todavía. Tenía que ser en tiempos específicos para que se diera en tiempos ¿qué? Específicos. Amén. Y este es el mismo calendario que se halló dentro de las cuevas del Qumran. ¿Ok? En el mismo lugar donde se dice que eran los sacerdotes los habitantes del Qumran. Y como podemos mirar, Nehemías, el que asignó a los sacerdotes para que siguieran este calendario y todos sus tiempos designados, siguió. ¿A qué? ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo de Antíoco Epífanes. Cuando ya vino Antíoco Epífanes y arrasó con lo del templo y puso sus propios ¿qué? Sacerdotes políticos. Amén. Vinieron los macabeos, aunque purgaron el templo y todo lo de Judá que tenía que ver con el helenismo, aunque lo purgaron, ¿quién se volvió sacerdote? ¿Los levitas que tenían que ser? ¿Los hijos de Aarón? Los mismos macabeos. Ellos mismos se autodominaron sacerdotes. Y es por eso que comenzó a levantarse ya una facción conocida como los Parush, los Perushim, o sea, los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos no estaban de acuerdo que los macabeos y toda su dinastía eran los sacerdotes legítimos y reyes a la misma vez. No podían, ellos no eran legítimos. No eran de la tribu de David para decir que eran reyes tampoco. Entonces los Perushim estaban diciendo, oye, no, es mejor que cada quien se quede en su casa. Y es aquí donde comienza lo que estamos viviendo en nuestros tiempos. Pues es mejor que cada quien se quede en su ¿qué? En su casa. Y es cuando comenzamos a armar facciones. Es que yo pienso de esta manera, es que yo pienso de la otra, es que yo pienso aquí, es que yo pienso allá. Pero espérate, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Mirar escrituralmente todo. Y si cabe, cabe. Y si no cabe, pues no cabe. Como le digo, toda rabá a Abba Yahweh por Nehemías. Porque nos da a nosotros una noción de que hubo algo que comenzó a cambiar en el pueblo de Israel. Por eso comencé semanas atrás hablando de toda la historia de Israel. Hasta llegar al tiempo de Nehemías. Porque Nehemías y Ezra fueron en realidad los que sí pudieron exitosamente comenzar lo que Abba Yahweh quería desde un principio. Pero como siempre, Israel siempre se medio desvía. Amén. Es por eso que, hermanos, yo les exhorto que nosotros sigamos lo que es la Torah de Abba Yahweh. Amén. Si hay cosas que no caben dentro de la Torah, pues esas cosas con amor no la tomemos. Pero si son de Abba Yahweh, tomémosla. Amén. Que Abba Yahweh nos sea ayudando, que Abba Yahweh nos siga dando sabiduría. La próxima semana vamos a comenzar a estar estudiando acerca de los habitantes del Qumran. ¿Quiénes eran ellos? Amén.